Y bueno, ya con la grabación puesta, pues recordándoles que que esta presentación que tengo es del profesor Bener Mora Casal. Este es el tema de los gases reales. Este, Estos son objetivos y vocabularios que se van a ver después y unos ciertos videos, pero aquí lo primero que vamos a ver es recordar lo que son el potencial químico y cuál es el equilibrio de fases. Recordando que la energía libre de Gibbs se utiliza como para hacer, se utiliza como para estimar o calcular el trabajo no expansivo, de no expansión de un sistema, que es básicamente los trabajos que hay en un sistema que son distintos al el de la menospresión entre la diferencia de volumen, que son con los que hemos estado trabajando generalmente ha sido con los trabajos de expansión, básicamente que son los trabajos de la presión que relaciona la presión y el volumen, que se ha visto en sistemas isocóricos, isobáricos, isotérmicos, isentrópicos, entre otros. Y pues en este caso, lo que se hace es relacionar digamos, lo que se hace con la energía libre de Gibbs, se puede como calcular el trabajo en expansión, que nos da que, por ejemplo, es la energía de Helmholtz, que es la actividad, eso es básicamente es la actividad es igual a, a la energía interna menos temperatura por la entropía, y en este caso esto se utiliza para estimar el trabajo de expansión de un sistema. Es decir, que digamos, la energía de Helmholtz lo que hace es como que relaciona la actividad, se utiliza como la actividad, y es una energía que se utiliza como el trabajo del sistema total, lo que ya equivale a la energía de no expansión y la energía de expansión. Y bueno, que aquí esto que son propiedades extensivas. Entonces aquí estamos recordando que, por ejemplo, recordemos que habíamos visto que la energía libre de Gibbs se utiliza para el términos de espontaneidad, en donde si esta energía libre de Gibbs era menor a cero, hemos visto que que tiene una condición de espontaneidad, es decir, que es espontánea. Pero entonces con esta parte podemos ver que en ciertas ecuaciones, por ejemplo, si va a ser espontánea en caso de que, entonces con la fórmula que tenemos, Consulta. ajá, ¿Usted está compartiendo pantalla? ay Dios mío, no me lo quiero compartir. No, yo pensé que estaba haciendo como un repaso tipo grado oral o algo así. Bueno, igual, ahora sí, Dios santo, perdón. Claro, yo vi algo como algo raro, no entendía por qué no me salían todos así. Pero bueno, esos son temas preliminares, esto es todo del tema 6. Digamos, esto es como un tipo repaso del equilibrio químico, básicamente. Pero ahí, disculpen, en serio. Dios santo. Tranqui. Pero sí, bueno, que que estas son bueno, no es la presión del profesor Werner Maracasal y que básicamente lo mismo que había visto como que en el tema 6 en donde que la energía libre de Gibbs se relaciona con el trabajo de una expansión y que la energía de Helmholtz se relaciona con la energía total. Eso es lo que estaba comentando y que aquí lo que se habla es sobre que la energía libre de Gibbs, en caso de que sea negativa, es decir, menor a cero, es espontáneo, es un proceso espontáneo, y en caso de que sea mayor a cero, es un proceso no espontáneo. Así que esto es para la energía libre de Gibbs en una sustancia pura. Eh, No, la relación fundamental es esta parte de la energía libre de Gibbs, que esto es para una sustancia pura. Esto lo vamos a utilizar porque en este caso también tenemos el potencial químico, que, bueno, esto todo es el tema anterior, pero básicamente esto es que
tenemos esta fórmula que es la energía libre de Gibbs que vamos a tener en, bueno, que una relación pura, por decirlo de alguna forma, que es básicamente que es la energía libre de Gibbs va a ser igual, vamos a irnos a esta parte, a la energía libre de Gibbs de una sustancia pura a cierta temperatura, que va a ser una temperatura generalmente 25 grados Celsius, y bueno, y lo que ya hemos visto de que los moles por el F por el T por el logaritmo natural de P entre P0. Pues tenemos lo del potencial químico, que es básicamente que es como el potencial que tiene para una sustancia y pues para una mezcla de componentes. Estas fórmulas yo creo que ustedes ya las tienen que haber visto, de que el potencial químico es igual bueno, a la derivada de la energía libre de Gibbs entre la derivada de los moles, con todo esto de constantes, y se va definiendo de esta manera. Básicamente, el potencial químico va a tener como ciertos ejemplos también, pero lo que tenemos que tener importancia es que pueden haber dos tipos de equilibrios. Recuerden que si la diferencia de las presiones es igual a cero, es que tenemos un equilibrio mecánico, y si la diferencia de temperaturas es igual a cero, es que tenemos un equilibrio térmico. Pero lo que sí o sí, eso es porque lo que nosotros estamos viendo eso antes. Pero, por ejemplo, si tenemos que todas las diferencias, o es decir, la sumatoria de el potencial químico por la diferencia de los moles en cada uno de los componentes que hay en una mezcla, vamos a tener un equilibrio químico. Es decir, en caso de que usted tenga todos los potenciales químicos, los sume entre ellos, y bueno, los potenciales químicos por los moles, los sume entre ellos de cada uno de los componentes, y esto nos da igual a cero, eso quiere decir que tenemos un equilibrio químico, que puede ser con una reacción química o puede ser un equilibrio de fases, básicamente. En donde puede haber, por ejemplo, una fase gaseosa, una fase líquida, que puede ser una fase líquida, pero generalmente va a ser una fase gaseosa y una fase líquida, en donde se puede llegar a ver esta parte en donde digamos que tenemos un equilibrio líquido-vapor, que el potencial químico del componente líquido es igual al potencial químico del componente gaseoso, básicamente. Y bueno, y aquí estamos con la mezcla de gases ideales, en donde aquí hay un ejemplo de este potencial químico, de que en este caso, que son dos componentes puros, este, digamos, vamos a tener como un pequeño ejercicio donde tenemos aquí en este lado hidrógeno puro y aquí en este lado es una mezcla de hidrógeno más argón. Pero al ser una mezcla ideal, el potencial químico va a ser que sea exactamente el mismo. Así que la cantidad, es decir, la cantidad de hidrógeno que hay acá en la mezcla es igual a la cantidad de hidrógeno que hay acá en la parte pura. Digamos, van a dar como una comparación porque todos son gas ideal. ¿Se entendió esa parte? Sí, Y bueno, esto es básicamente explica cómo calcular el potencial químico. Pero al final nos queda esta ecuación. Que esta ecuación ya la había utilizado la semana pasada. Esta ecuación de acá abajo. En caso porque ya hice algunos ejercicios sobre esta parte de potencial químico. Entonces, eh, en todo caso, si no se podría ver la ecuación de la semana, digamos, cómo se aplica esto con la tutoría de la semana pasada, con la tutoría 5. Después aquí bueno, este es un ejemplo que he hecho con una compañera en la presentación, pero hay un potencial químico de mezcla de gases ideales que es básicamente el delta G de una mezcla que nos da esta fórmula de N M por T. Ignore todo el resto que pasa acá, ignore todo el resto. Esto es como por un ejemplo, pero se puede ignorar y nada más quedarnos con que va a ser igual
el delta G de una mezcla va a ser igual al N R por el T por la sumatoria de la fracción molar que tiene el componente por el logaritmo natural de esa fracción molar, y el delta S de una mezcla, la entropía de mezcla, es básicamente menos N por R por esto igual de que la sumatoria de la composición, la fracción molar por el logaritmo natural de la fracción molar. Como lo digo, yo esto también, yo la semana pasada en la tutoría hice unos ejercicios sobre el delta G de mezcla y el delta S de mezcla por si los quiere revisar, básicamente. Porque ahí es donde explico más o menos bien cómo es que se utilizan y cómo se utilizan en ejercicios. Esto me lo voy a brincar, esto aquí hice un pequeño ejemplo de cómo explicarlo, pero como ya le dije, o sea, podemos revisar, también se puede ver como yo le dije la vez pasada. Y esto es básicamente que mezclas de gases ideales, de que en gases ideales no van a depender de la presión, y de que esto es algo que yo llevo haciendo mucho, de que yo, por ejemplo, para las fracciones molares utilizo la letra Y, yo utilizo la letra Y, y que para fracciones molares en líquidos yo utilizo para gases, y para las fracciones molares en líquidos yo utilizo la letra X. Pero es algo que yo hago porque sí, pero básicamente es como que básicamente que se relacionan todos estos, que en un gas ideal todo se va a relacionar, todo se va a igualar en caso de gases ideales. Por ejemplo, la del delta S o la entropía, vamos a tener que en gases ideales las mismas ecuaciones que ya hemos visto antes. Al igual para el potencial químico. Esto que ve esta letra aquí como rara, esta, como que esta T como un poco rara. Eso se le conoce como el potencial químico estándar, que es este mismo que habíamos visto acá, como este potencial químico puro, este sería como ese potencial químico estándar, que como ya le dije, yo la vez pasada había explicado cómo se utilizaba, pero básicamente, y una cosa curiosa es que la energía libre de Gibbs, usted la puede también ver por potenciales químicos. Esto sí lo tengo que explicar, que la energía libre de Gibbs en un gas ideal también se puede hacer por la multiplicación de el, la fracción, la sumatoria de la fracción molar por el potencial químico estándar de cada componente que hay, más delta más Y más R por T por la sumatoria de la fracción molar en I, digamos, de cada componente, la fracción molar de cada componente gaseoso, por el logaritmo natural de cada componente, de la fracción molar de cada componente gaseoso, por la presión. ¿Sí se entiende esta última fórmula acá? Sí, Ok. Sí, este es un tema como que las fórmulas para mezclas funcionan de esa manera. Para entropía se puede suponer que un cambio isotérmico, y para la energía libre de Gibbs se hace de lo que ya hemos visto desde hace tiempo. Ahora, bueno, estas son consecuencias de que los gases ideales, la mezcla es un proceso irreversible y que también es un proceso espontáneo. Ahora vamos con ya más gases reales. ¿Ok? Y vamos con las famosas ecuaciones de estado. ¿Les han empezado a hablar ya sobre las ecuaciones de estado? ¿O no? no sé. Ok, básicamente una ecuación de estado es una ecuación de estado es básicamente es una relación que hay en un modelo matemático que nos permite describir los estados de una sustancia pura. Que en este caso, ¿qué sería, por ejemplo? La presión, el volumen o la temperatura. Pero se va a utilizar mucho este volumen chiquitito, este volumen en minúscula, que eso significa volumen molar. ¿Ok?
En este caso, en esta parte de gases reales se utiliza mucho la parte del volumen molar, que es básicamente el volumen que hay, el volumen total de la mezcla entre los moles. Y se puede definir de las variables termodinámicas y se puede utilizar mucho para determinar determinar alguna variable en específico, ¿verdad? Por ejemplo, acá podemos determinar el volumen, acá podríamos determinar la presión, podríamos determinar la temperatura. O sea, son ecuaciones son modelos matemáticos que se utilizan para describir los estados de una sustancia generalmente pura y que principalmente lo que busca es que con ella se pueda definir algún componente de todas las ecuaciones. ¿Se entendió eso aparte? Sí, Ok. Si en algún momento no entiende algo, me avisa. Estas son tablas de vapor. Ya después vamos a ver cómo se utiliza más o menos, porque traigo algunos ejemplos de algunas tablas de vapor, porque son necesarias. Y vamos a ver, cómo la ecuación de un gas ideal, ¿ok? Recordemos que vamos a primero hablar sobre la ecuación de estado de un gas ideal, porque recordemos que estas son ecuaciones de estado, el gas ideal entonces sería una ecuación de estado, porque nos permite calcular cualquiera de las propiedades termodinámicas. Ahora, recordemos que la ecuación de estado de un gas ideal se puede aplicar cuando hay baja presión o alta temperatura, que está lejos de las zonas de saturación y para fluidos muy simples. Aquí tenemos la ley de constante de gases ideales y que aquí nos explica esta parte, P por V es igual a NFT, esta la conocemos muy bien ya, pero aquí está esta parte que tenemos esta V minúscula, que significa que es básicamente, eso está en metros cúbicos entre kilomol, básicamente es el volumen molar entre, entre eh, el volumen molar entre el, entre los moles. El volumen que hay, básicamente, es un volumen molar, que eso significa que son el volumen que hay total entre los moles. Eh, y hay otra cosa interesante que dice que, por ejemplo, esta es otra cosa que también se va a utilizar mucho, que hay veces que el volumen molar no es necesario que lo tengamos entre metros cúbicos entre kilogramos. Hay veces que necesitamos que esté de esta manera. Así que para poder obtener esto necesitamos dividir la constante F por la masa, por el peso molecular del, del que sea de lo que estemos trabajando, ya sea el oxígeno, el nitrógeno, algún gas o lo que sea que estemos trabajando, sería dividir el F, la constante F por el peso molecular. Y así vamos a poder tener que no haya problemas de, ¿cómo decirlo? Que no haya problemas de, de unidades. Sí, sí me va entendiendo, por el momento. Esta parte ya es como lo que ya vamos a estar viendo nosotros. sí, yo diría que sí. Ok. Bueno, aquí esto es básicamente que estos modelos, uno muchas veces los ve P por V, pero estos modelos se pueden también hacer en 3D. También de alguna manera se los puede poner en 3D. Así que esto es como para más o menos que se vea que se puede poner también en 3D. Aquí hay algunos ejemplos. Y ahora, vamos ya con la parte de gases reales. Esto es algo que lo pone así de esa manera y es porque pasa, o sea, obviamente el modelo de gases ideales está muy bonito, pero todos los gases se desvían del modelo de gas ideal. Ellos se suelen desviar del modelo de gas ideal. Esto sea cuando aumenta la presión, cuando disminuye la temperatura y, digamos, el modelo de gas ideal llega a un comportamiento. Aquí dice que la desviación de un gas ideal con respecto al comportamiento de un gas ideal es mayor cerca del punto crítico, ¿ok? Así que, básicamente, mientras más cerca esté el gas, digamos, el gas generalmente va a estar en gas ideal, va a estar en gas no ideal.
digamos, generalmente, para no decir que siempre, el gas no es ideal. El gas, ya cuando estamos trabajando con ellos, son gases reales. Y que mientras más cerca esté el gas de ese punto crítico que tenga, más cerca va a estar de que, bueno, menos se va a comportar como un gas ideal. ¿Cómo se ve esta parte para ver esto? Tenemos un valor que lo vamos a llamar Z, que se llama el factor de compresibilidad. ¿Qué significa el factor de compresibilidad? Es igual a la P, la presión, por el volumen molar entre, la constante de gases ideales por la temperatura. ¿Cómo lo puede ver usted también? P por V es igual a NVT. Lo que pasa es que en este caso, tenemos volumen molar. Entonces, al tener volumen molar, ya no tenemos los moles. Pero si este fuese volumen normal, tendríamos tendríamos los moles acá. Así que para la ley de gases ideales, voy a utilizar esto. Ignoren nomás un momento, porque lo voy a explicar de esta manera con acá. Aunque después venimos a esto más detalladamente. Pero para explicar rápidamente, vamos a tener que es igual a P por V. Lo voy a explicar así como se ha visto generalmente para no... Espere. Para N R por T. Esto lo conocemos siempre. Pero en gases reales, básicamente va a ser P por V es igual a Z por N R por T. Este valor de Z lo vamos a llamar factor de compresibilidad. Después vamos a ver cómo se calcula. Y este factor de Z es el que nos va a desviar el valor de el gas, como en vez de que sea un gas ideal, va a ser lo que nos va a indicar qué tanto se desvía de un modelo de gas ideal. ¿Qué pasa cuando es un modelo de gas ideal? Que el valor de Z es igual a 1. Eso es lo que pasa en un modelo de gas ideal. Pero en este caso, nosotros no lo vamos a tener igual a 1, así que el valor de Z va a ser igual a P por V H N R por T. Perdón. ¿Sí? Que básicamente despejamos Z de la ecuación. Y que nosotros generalmente, aquí se me acaba de hacer así porque le dio la gana, pero que nosotros generalmente lo vamos a ver de esta manera. Z es igual, esto es porque se suele trabajar con volúmenes molares, pues, así que vamos a tener de esta manera que P por el volumen molar, que es igual al volumen pero de minúscula, entre R por T, porque ya teníamos los moles desarrollados en esta ocasión. ¿Se ha entendido la parte de factor de compresibilidad de dónde sale? Sí. Ok. Bueno, ya ahorita después venimos a hacer estos ejercicios, pero, por el momento necesito explicarlo de esa manera. Aquí está como esto que se puede utilizar y el factor de compresibilidad, de que aquí dice que nos indica qué tanto se desvía del modelo de gas ideal y que puede ser menor, incluso puede llegar a ser mayor a 1. ¿Okay? Hay casos en donde el modelo del factor de compresibilidad puede llegar a ser mayor a 1. Es más, yo tengo un ejercicio donde el factor de compresibilidad me da mayor a 1. Y bueno, aquí hay una parte que, por ejemplo, explica los estados correspondientes, que esto es algo muy importante porque dice que todos los fluidos, cuando se les compara a la misma temperatura y a presiones reducidas, ojo esta parte, reducidas, tiene aproximadamente el mismo factor de compresibilidad Z y todos se desvían del comportamiento de gas ideal de manera semejante. Ok, ¿qué es esto de presiones y temperaturas reducidas? Nosotros tenemos este, esta carta de compresibilidad, ¿ok? Nosotros, ¿cómo calculamos el factor de compresibilidad? Lo podemos calcular de esa manera que hemos visto antes, pero a veces no tenemos la fórmula, no tenemos todos los datos para la fórmula. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Por medio de un gráfico, este tipo de gráficos que tenemos acá. Este tipo de gráficos. Después voy a ver cómo se funcionan, pero por el momento nada más voy a explicar la parte de presiones
y volúmenes y temperatura reducida. ¿Qué es la presión reducida? Básicamente es la presión total que tenemos en el sistema, la presión del sistema, entre la presión crítica del sistema. ¿Qué es esa presión crítica? Es básicamente una presión que es constante para cada componente. A ustedes, en un caso que les pongan a hacer algo de esta manera, a ustedes se les tendría que dar cuál es la temperatura o cuál es el volumen crítico. ¿Ok? Básicamente, la presión reducida lo podemos ver entre, digamos, la presión reducida es básicamente la presión entre la presión crítica. El volumen reducido es básicamente... El volumen reducido es básicamente el volumen entre el volumen crítico. Y, y la temperatura reducida es básicamente la temperatura entre la temperatura crítica. ¿En qué momento se puede encontrar eso? Como cuando están como cerca del punto crítico. Pero en realidad la temperatura crítica se suele encontrar, es básicamente, bueno, esta presión crítica, esta temperatura crítica, el volumen crítico casi nunca se utiliza. Pero, ¿cómo los puede ver usted? O los puede buscar, principalmente. En caso de que no se los den, pero se los tendrían que dar, porque es muy difícil si no tener que buscarlos. Pero es básicamente la presión que hay en el punto crítico, o la temperatura que hay en el punto crítico. Básicamente. ¿Se entendió esa parte? ¿Puedes repetir? Es que no escuché. Ok. Nosotros vamos a utilizar este tipo de gráficos para calcular el valor de Z. Pero no, para eso nosotros vamos a necesitar la presión reducida y la temperatura reducida. Después explico cómo se utilizan bien y cómo se calcula con el gráfico y de esta manera. Pero lo que a mí me interesa que ahora por lo menos ustedes entiendan es qué es la presión reducida y cómo se calcula la presión reducida y la temperatura reducida. Que es básicamente la presión reducida es la presión que tenemos en el sistema, la presión que nos dan que tenemos en el sistema, entre la presión crítica. ¿Cuál es esa presión crítica? Es la presión que tiene lo que estamos trabajando en el punto crítico. Y lo mismo pasa con la temperatura. ¿Cómo se calcula la temperatura reducida? Es la temperatura que tenemos en el sistema entre la temperatura crítica, que igualmente es la temperatura que hay en el punto crítico. Y lo mismo pasaría con el volumen. Ahora sí ya se lo entendió mejor. Sí. Aquí tenemos otros gráficos para poder hacer el cálculo. Aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a ver. ¿Qué es las ecuaciones viriales? Este, Estos son los tipos de ecuaciones como que coeficientes viriales, que son estos coeficientes de acá, de que P, como P es P a la de esto. Pero básicamente esta es una ecuación que se utilizó para calcular Z. Esta ecuación que tenemos acá es una ecuación que se utilizó para calcular Z. Ahora, la ecuación virial es como la más general que hay de todas. Digamos, la ecuación virial que tenemos aquí, esta de acá, es igual a Z es igual a 1 más B' por la presión más C' por la presión a la 2. Es como una ecuación que se utilizó para calcular el valor de Z. B y C, como aquí se dice, se conocen como coeficientes viriales. Ahora, ¿cómo lo hace uno? Ahora, ¿cómo se ha hecho? Es una ecuación muy general. Es una ecuación muy general y y que las ecuaciones de estado se pueden expresar también por la ecuación virial. Hay que también ver que hay un factor para Z, tiene un factor extra, que no solamente la presión y la temperatura reducida que hemos visto antes que se relacionan con el valor de Z, sino que también tiene algo que se llama el factor acentrópico. Eh, Básicamente, el factor acentrópico es un valor que mide
el grado de desviación del modelo de fluido simple, es decir, el fluido como de gases ideales, o el fluido simple sería como para gases nobles. El fluido simple es como gases nobles. Recordemos que los gases nobles son como los gases, por decirlo de alguna forma, más como los más gases que mejor se comportan con modelos como gases ideales y de esta manera. Así que básicamente el factor isentrópico es nos dice qué tanto se desvía un fluido de un gas noble. ¿Qué tan diferente es un fluido de un gas noble? ¿Sí se entendió? Bueno, aquí está cómo se calcula, pero aquí esto ya hay gente que lo ha calculado, no lo ha calculado, ya hay gente que lo ha calculado y vea que, por ejemplo, nosotros ya habíamos comentado que va a ser que tanto se desvía un gas de un gas noble, un fluido de un gas noble, un fluido de un gas, básicamente de un gas noble. Vea, por ejemplo, el factor de un argón que es de un gas noble es igual a cero, porque tenemos un gas noble, o sea, funciona como un fluido de un gas noble. Pero, por ejemplo, para el metano, tenemos que es un valor pequeñito, o sea, que se comporta muy parecido a un gas noble, pero tenemos, por ejemplo, el alcohol etílico de toda la vida, el etanol, que ya se comporta muy diferente a un gas noble. Mm, sí, sí se va entendiendo. O necesito ¿Sí? que lo... No, no, no. Bueno, aquí esto fue algo que combinaron la ecuación virial con el factor entrópico y obtenieron estas ocasiones, pero de esta parte me la voy a brincar un poco más. Esto es como la parte, esto es como una muy antigua. Voy a ir a la que más se utiliza, que es la ecuación de Van der Waals, ecuación de estado de Van der Waals. Esta es la que más se suele utilizar y creo que incluso en el formulario que ustedes tienen, esto es el que como que vi que era como que más utilizaban. Si no, dime un pequeño segundo para revisar en el teléfono si no estoy equivocado, pero creo que ustedes, bueno, lo que yo vi era que ustedes utilizaban mucho la ecuación de Van der Waals. ¿Cuál es la ecuación de Van der Waals? Esta que tenemos aquí. Esta, esta, esta que tenemos acá. Que dice que la presión más una constante, bueno, no es una constante, pero como un factor A por los moles entre el volumen a la 2 es igual al volumen entre n menos b. Todo esto es igual a m por t. Esta es la que tenemos como la famosa ecuación de Van der Waals. Que suele ser que vea que, por ejemplo, que algo como curioso, que es que esta dice la licuefacción de los gases y que suele tener incluidos los moles y que suele relacionar principalmente, bueno, vea que tiene la presión, el volumen, los moles y el M por la temperatura. Ahora, nosotros la tenemos así. Nosotros tenemos la ecuación de Van der Waals de esta manera. Ahora, estas ecuaciones están un poco empíricas. Usted la puede ver y dice que está como, se puede ver que está un poco rara. Así que una forma de, de verla es de esta manera. Usted la puede ver si quiere de esta manera, que si vemos esta ecuación, vemos que tenemos acá, tenemos como que la primera mejora que se le hizo, que se le fueron dando así algunas modificaciones. Digamos que el valor de A se calcula que es 27 entre 64. Tenemos estas fórmulas.
Vea que aquí se está utilizando temperaturas críticas y presiones críticas. Lo mismo pasa con la presión de B. Y pues teníamos este valor que es igual a que presión es igual a F por T entre volumen molar. Ojo que aquí lo primero que se hizo fue como que utilizar volumen molares para que no se tenga que utilizar los moles en ella. Menos B menos A entre volumen molar a las dos. Básicamente que se logró encontrar esa ecuación. ¿Sí se entiende sí lo entiende? Sí, Ok. Por cierto, pero consulta, en el examen, ¿cuál nos darían de esas fórmulas? O sea, esas no nos las dan. estaba viendo y ustedes sí tienen una ecuación pero creo que tienen esta. Creo, creo que ustedes tienen la de Maxwell. Es que estaba viendo cuáles son las que le dieron. Y ustedes lo que les dieron fue más o menos más o menos esta acá. Esta acá se las dieron, pero un poquito diferente, ¿ok? Pero en sí la tienen como esta aquí. Estoy viendo con el formulario de ustedes. Pero básicamente les dieron como esta muy parecida a esta. Les dieron esta de aquí, perdón. La que les dieron fue esta aquí. En el formulario se les dieron esta aquí. Esta aquí. Esta V con este cosito acá arriba significa V molar, es decir, la V pequeñita que yo estoy comentando acá. Y este nada más es como que una. Y este nada más es el despeje. Este que tenemos aquí es el despeje si usted ve esta ecuación es exactamente esta misma, nada más que acá se despejó P. Pero es exactamente esta misma ecuación. Y ustedes tienen esta ecuación de acá. Esta ecuación de Van der Waals, que es la primera mejora que le hicieron a la ecuación de Van der Waals. Solamente que tengan en cuenta que ustedes, estoy viendo el formulario de ustedes justamente ahora, y ustedes les dieron VM. Ese VM significa volumen molar, ¿ok? Que es igual al volumen entre los moles. Que es igual a este volumen chiquitito. Pero sí, ya lo vio. Sí, Por cierto, a ustedes les han dado otras fórmulas para poder calcular, por ejemplo, presiones críticas. También se les ha dado otras fórmulas para poder calcular temperaturas críticas. Eh, Digamos, ustedes, para ver, yo les di a ustedes, digamos, yo les he dicho que la temperatura crítica, a ustedes se les han dado valores para poder calcularlas, ¿ok? También se pueden llegar a calcular las temperaturas críticas. Puede ser que ustedes les den, por ejemplo, los valores de A y B, porque vean que los valores de A y B, aquí tenemos la ecuación, las ecuaciones de A y B. Estas ecuaciones, vean que se relacionan mucho con las temperaturas y las presiones críticas. Así que puede ser que en algún momento les toquen a ustedes, digamos, quizás les den el valor de A y les pidan calcular una temperatura crítica. Así que tengan en cuenta eso también. está bien. Pero son básicamente estas mismas ecuaciones que tenemos acá. Pero bueno, estos ya son como unas ciertas fórmulas ahí. Aquí hay unas como que. Ah, bueno, esto es como se llegaron a los valores de A y B. Y aquí hay como que una parte que en la ecuación de Van der Waals se puede determinar como estas temperaturas de manera experimentalmente y ver que llegan a igual a cero. Y esto fue como la fórmula. Esto que estoy enseñando acá es cómo llegaron cómo llegaron a ver cuáles eran los valores de A y B. Eh, no sé, digamos, porque esto al ser demostraciones, yo la verdad es que esto prefiero brincármelo bastante. Si no los voy a dejar ahí en caso que ustedes lo quieran ver, pero yo al hacer demostraciones, la verdad,
Siento que no es lo necesario que vean ustedes en este momento. Ah, bueno, y que hay una fórmula de calcular la presión reducida, de que vemos aquí otra fórmula de calcular presión reducida, que es de que si se utilizan las constantes anteriores de A y B, podemos obtener que la presión reducida es igual a la 8 por la temperatura reducida entre 3 por el volumen molar reducido menos 1 menos 3 entre el volumen molar reducido a las 2. Eh, y esa es como una función universal que es aplicable para todos los gases, que también se conoce como que es el principio de los estados correspondientes, que es como que es como que se utiliza mucho para la estimación de las propiedades de cada uno de los gases. Incluso creo que ustedes esa fórmula la tienen acá en el formulario, creo que antes la vi. Pero sí, aquí está. Es la expresión de los principios de los estados correspondientes, que es como utilizar las ecuaciones de Van der Waals. ¿Se entendió? Sí. Lo importante es que ustedes esto lo van a tener en el formulario, por lo menos. Todas estas fórmulas de acá. O sea, esta parte de mostrarla, yo la verdad es que yo me lo brincaría. Bueno, también las ecuaciones, hay otro tipo de ecuaciones de estado. Vamos a ver un par, por ejemplo, está la ecuación de estado que de Van der Waals es cúbica, pero para el volumen. Pues básicamente también hay otro tipo de ecuaciones, como por ejemplo las ecuaciones de Maxwell, que bueno, aquí dice que la ecuación de Van der Waals es cúbica en V en volumen, oscila en la medición de condensación y que experimentalmente se encuentra en un valor constante de la presión, que sería la presión de vapor a una temperatura constante. Pues Maxwell propuso que habría que reemplazar la región de oscilación como por unas líneas horizontales y que se pase como con un área bajo la curva. Y básicamente hizo esto, que es como para poder calcular el volumen a partir de las ecuaciones de Van der Waals. Eso fue lo que hizo Maxwell, que esto se puede calcular como una parte cúbica, por decirlo de alguna forma. Ahora, esto es como, por ejemplo, aquí está como la relación entre la ecuación virial que habíamos visto antes, que era como esa ecuación que habíamos visto de esta, esta ecuación virial de acá, esta que habíamos visto, con la ecuación de Van der Waals. Disculpen, me brinqué bastante. Con la ecuación de Van der Waals y que básicamente nos daría como que este valor de z, que es básicamente, eso es una relación entre la ecuación de Van der Waals con la ecuación virial, pero por el momento no necesito que sea como que, pues, básicamente es una relación entre ellas. Ok, ahora, esa relación nos permite ver cosas como que, por ejemplo, que el resultado anterior nos permite demostrar que hay un segundo coeficiente virial, valor B, que es el coeficiente virial B que habíamos visto antes, que es igual a la B de Van der Waals menos A de Van der Waals entre F por T, la temperatura de Boyle, que, que la temperatura de Boyle, para explicarle bien qué era exactamente la temperatura de Boyle, que la temperatura de Boyle es una propiedad que define cuál es la temperatura a la cual se comporta como en un rango de presiones en donde se comporta además parecido a un gas ideal, ¿ok? La temperatura de Boyle es como una temperatura en donde nos dice como en qué rango de presiones el gas que vamos a tener se va a comportar como un gas ideal. ¿Sí? Y la temperatura de Boyle es igual a la A de la ecuación de Van der Waals
entre R por B, que es esta B que tenemos aquí. Y esto también es como un límite para ver esta parte acá. Así que sí entendí esta parte como cómo relacionar las ecuaciones viriales y de Van der Waals con la temperatura Boyle. ¿Y qué es Sí, exactamente la temperatura Boyle? yo Ok. considero que sí. Ok. Bueno, aquí hay, por ejemplo, esto ya se han calculado para algunos gases y aquí tenemos cuáles son las temperaturas de Boyle para algunos gases. En donde, por ejemplo, el helio a 23 Kelvin va a funcionar como un gas ideal en un gran amplio rango de presiones y de esta manera. Eh, y bueno, aquí hemos visto que ahí tenemos las ecuaciones de estado de Van der Waals. Ahora, hay muchas más ecuaciones. Está, por ejemplo, la ecuación de Benich-Wong, que es como una segunda mejora para el modelo de gas ideal para de la ecuación de Van der Waals. Y pues se ha utilizado como muy mejorada. O sea, son básicamente lo que vamos a ver ahora, son como este tipo de ecuaciones como esta de ED sobre Belich Wong, que es básicamente que esta persona de acá, no sé bien cuál es el nombre realmente, agarró la ecuación de Belich Wong y la mejoró. Y la han ido mejorando de distintas maneras para irla, para irla para irla, no, la han ido mejorando la ecuación de Van der Waals para ir a hacerla como que más cómoda para las personas. Ahora, lo que se va a utilizar no necesariamente es la ecuación de Van der Waals, pero está por ejemplo la de Penck Robinson, que es otra ecuación que también es muy utilizada actualmente, que tiene distintas, vea que estas suelen tener también distintas coeficientes entre ellos. No solamente tienen el coeficiente A y B, sino que también tienen el coeficiente, esto, por ejemplo, tiene un alfa y un valor de K. Y hay muchas fórmulas de calcularla. O sea, hay una fórmula que es como, por ejemplo, es con esta parte, esta página, que si ustedes en algún momento les interesa este tipo de cosas, yo se las podría pasar también. Y esta la verdad no me acuerdo dónde estaba. Pero está esta página que si ustedes en algún momento la quisieran, les interesa este tipo de cosas, ustedes ya se los puede pasar y usted indica cuál, cuál sería el estado que ustedes quieran y le va a indicar los valores. Aquí tenemos otras ecuaciones de estado, hay muchísimas. Vea, por ejemplo, esta de Beatty-Bridgman, y que no es tan, en realidad aquí lo que se comenta es que no es tan compleja pero que no es muy usada. Está la de Benedict Webb Rubin, y aquí hay, por ejemplo, este tipo de ecuaciones de estado. Que, bueno, ya antes de pasar a la fugacidad, esto, por ejemplo, me acuerdo que cuando estábamos dando el curso, el profesor incluso me había comentado que, que puede llegar uno incluso a crear uno su propia ecuación de estado y que crear como una parte de esto. Ahora, no creo que sea tan fácil porque tiene que verse que tenga una mejora, básicamente. Ahora, vamos a qué es la parte de fugacidad y coeficiente de fugacidad. ¿Qué es la fugacidad? Es como un análogo de la presión para los gases reales. ¿Ok? Es básicamente como vamos a ver una presión en un gas real. ¿Se entendió eso? Y que se va a calcular mucho con el coeficiente de fugacidad. Sí, ¿Ok? Por ejemplo, aquí, cuando el gas es ideal, la presión se va a acercar a cero. Entonces el FI va a ser muy parecido a la presión. O el coeficiente de fugacidad, este omega aquí, este gamma, perdón, bueno, este símbolo aquí
se va a acercar mucho a 1 y va a ser cuando la presión se acerca mucho a 0. Ahora, el coeficiente de fugacidad se puede ver de distintas maneras, o sea, se puede utilizar de este tipo de cálculo por el logaritmo natural de FI. FI es la fugacidad, ¿ok? La fugacidad del componente entre la presión es igual al logaritmo natural del coeficiente de fugacidad, o también puede ser la derivada, digo, la integral de 0 a la presión que tengamos de Z, que el valor Z es el valor del factor de compresibilidad, menos 1 entre dp por dp entre p, y que se puede utilizar, por ejemplo, esta fórmula de ejemplo para utilizar para ese cálculo de I, se puede utilizar esta fórmula que tenemos acá, y que nos da que el coeficiente de fugacidad, el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad va a ser igual a ZI menos 1. Ahora, esto casi nunca se suele ver, o sea, este tipo de problemas, yo la verdad es que casi nunca lo solía ver cuando estaba para calcular el coeficiente, pero se puede utilizar por una integración, por ejemplo. Pero aquí, bueno, aquí vamos a tener otros tipos de ejemplos, pero lo principal es, por ejemplo, tenemos cuál es el equilibrio para las especies puras. Ese que LV que veo acá, bueno, se entendió lo de, por ejemplo, el coeficiente de fugacidad y la fugacidad, y que como el coeficiente de fugacidad se puede resolver por integración. Sí, Y segura. más o menos, pero creo que sí. Es que después vamos a ver cómo calcular el coeficiente de fugacidad de otra manera que es mucho más sencilla. Entonces es por eso. Entonces fue por eso que me la pasé rápido. Porque, por ejemplo, esta parte de fugacidad y coeficiente de fugacidad se suele utilizar mucho para el equilibrio de especies puras. Un equilibrio líquido-vapor de especies puras. Se va a ver mucho lo del tema de las tablas de vapor. ¿Ya han utilizado tablas de vapor antes? No me, que me acuerde, no. Okay. Pero sí sabe lo que son, o sea, sí sabe más o menos qué son, o ha escuchado el término. No sé si me lo puede aclarar, tal vez sí sé, pero no me recuerdo. Bueno, básicamente las tablas de vapor es como las tablas para algún compuesto, algún componente, digamos, no sé, por ejemplo, utilizar el agua, que es como la más típica, y las tablas de vapor nos van a dar como muchos datos de lo que estamos buscando, ¿ok? Después vamos a hacer un ejemplo. Creo que sí, entonces. Ok, sí, sí. Después vamos a hacer ejemplos con ellas. Pero básicamente en el equilibrio líquido-vapor para las especies puras dice que son especies que consisten en fases líquidas y fases en vapor, que están en equilibrio y que a la misma temperatura, y que es muy importante que estén a la misma fugacidad. ¿Ok? Así que la energía libre de Gibbs del componente en vapor va a ser igual a la energía libre de Gibbs del componente en líquido, lo que implica que te vas a tener la misma cantidad de fugacidad en vapor, es igual a la misma cantidad de fugacidad en líquido, que es igual a la misma cantidad de... Entonces esto es igual a la fugacidad en saturación. Esa saturación es como es un equilibrio que hay entre el vapor y el líquido. Eso se le suele ver de esa manera, un equilibrio como que hay entre el vapor y el líquido, y es lo mismo pasaría con el coeficiente de fugacidad. Este, Aquí esto dice que es importante que lo anterior nos permite cambiar el criterio de equilibrio líquido-vapor usando fugacidades en lugar de potenciales químicos, que son más problemáticos. Es decir, esta parte, por lo general, cuando son el equilibrio líquido-vapor, se suele utilizar fugacidades en lugar de potenciales químicos. ¿Ok? Y aquí está cómo más o menos lo vamos a calcular.
Esta es cómo se llegó a la fórmula, pero básicamente la fugacidad de un líquido va a ser igual a la fugacidad que vamos a tener de un componente, la fugacidad que vamos a tener de un líquido comprimido, que es básicamente la fugacidad de un líquido, va a ser igual a la fugacidad de, del coeficiente de fugacidad de saturación por la presión de saturación por este factor de Poynting. Este factor exponencial, se le conoce como factor de Poynting, que es básicamente es el exponencial, es decir, el Euler, y en el Euler como elevado, básicamente el Euler elevado a volumen molar líquido por la presión menos la presión de saturación del componente entre R por T. Si no entienden bien cómo está la fórmula y si la ven un poco rara, yo ahorita voy a hacer unos problemas donde se vean cómo se utiliza esta fórmula, el factor de Poynting. Pero por el momento va todo bien. Mi pregunta es entonces. Aquí hay algunos ejemplos que ahorita vamos a verlos. Y aquí dice, por ejemplo, que la variación de la fugacidad es mucho menor en un líquido que en un gas, básicamente. La variación de la fugacidad en un líquido suele ser mucho menor o suele ser muy distinta a la que hay en un gas. Recordemos que los gases suelen ser mucho más afectados por temas como cambios de presión, cambios de temperatura y, y de este tipo de cosas. En cambio, la de líquidos no se suelen ver tan afectados en cierto modo. Entonces, eso hace que la variación de la fugacidad sea mucho menor cuando hay un líquido que cuando hay un gas. Y que va cambiando de forma gradual. Aquí esto la verdad es como que no sé. Aquí hay, por ejemplo, unas fugacidades que hay en disolución. Es como la forma de cómo poner el potencial químico del componente, cómo relacionarlo con la fugacidad, que es básicamente que la forma en la que podemos relacionar el potencial químico de un componente con la fugacidad, podemos ver que en fases a las mismas temperaturas y presiones, cuando están en equilibrio, la fugacidad de cada especie constituye igual en todas las fases. Es decir, que se puede tener una fugacidad líquido, un componente, y se va a tener el potencial químico del componente por el potencial químico estándar del componente a cierta temperatura por R por T por el logaritmo natural de la fugacidad de ese componente. ¿Se entiende esta parte? Sí. ¿Sí? Eh, ¿Cómo calcular esto para un gas ideal? Para un gas ideal sería la ley de Raoult, principalmente la ley de Raoult, que para un gas ideal, por ejemplo, para un gas ideal sería como que para el vapor sería el factor de la fracción molar por la presión, y para una solución ideal que sería un líquido que habíamos visto antes que aquí vamos a utilizar la fracción molar X como de X por la presión de saturación. Ahora, ¿cómo se va a calcular generalmente el coeficiente de fugacidad para una sustancia pura? Va a ser la fugacidad entre la presión. Esta va a ser como la principal que se va a utilizar. Y para una sustancia que está en disolución, va a ser la fugacidad de la sustancia entre la fracción molar, entre la fracción molar por la presión. También hay otra forma de ver se puede calcular a partir de estas fracciones, esta fugacidad se puede calcular la actividad. Que recordemos que la actividad es como una fórmula que es algo que se puede utilizar mucho en esta parte de química, bueno, esta parte de fisicoquímica, como termodinámica.
que nos indica cómo más o menos se va a actuar el componente que estamos trabajando. Y que bueno, bueno, que este valor, básicamente la actividad de cierto componente va a ser igual a la fugacidad de ese componente entre la fugacidad estándar del componente. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Sí. Ok. Y bueno, fugacidad de equilibrio químico dice que la constante de equilibrio químico se debe escribir con base a las actividades, básicamente cuando usted quiere escribir una constante de equilibrio químico con fugacidad la puede escribir a base de actividades este, que en forma natural salen de diferentes versiones para un gas ideal, para una fase líquida, o presiones de vapores, y que aquí también hay otra forma de verlos. Ok, y ya sería esta como la parte teórica. Ahora ya iríamos, no sé si, es que no sé si daría tiempo, así que yo creo que mejor vamos de un solo y ya después veríamos, este, no sé qué opinan ustedes, si quieren que lo hagamos de esta manera o, digamos, si empezamos de un solo, si doy un break como unos 5 o 10 minutos, pues yo la verdad casi que prefiero hacerlo ya de un solo, ver los problemas de un solo. Sí, No sé mejor de una vez. qué. Esta sería la parte teórica. Y vamos con la parte de problemas. Ok, aquí dice que uso de la carta compresibilidad generalizada. Ok, dice, determine el volumen específico de un refrigerante, este valor del refrigerante, a un mega, una megapascal y 50 grados Celsius, con A, la ecuación de estado de gas ideal. B, la carta de compresibilidad generalizada. Compare los valores y compare con la carta generalizada, perdón, de compresibilidad generalizada, perdón. Compare los valores obtenidos con el valor de real, que es este valor real molar. Ahora, ¿qué estamos viendo? Y determine el porcentaje. ¿Qué estamos viendo primero? Vemos que este valor real molar está en moles entre kilogramos. Eso quiere decir que el valor de R lo vamos a tener que dividir entre, entre kilogramos. Ahora, estos son los datos que dan. Este refrigerante, yo tuve que buscar en ese libro cuáles eran los datos del refrigerante y ya me los dieron de un solo. En este caso, ustedes también probablemente les darían estos datos. Así que, primero que todo, para un gas ideal, el volumen molar va a ser igual a R por T entre P. Esto es ley de gases ideales, como habíamos visto antes. Que bueno, que para un volumen molar, donde en este caso vamos a despreciar, no, en realidad no es despreciar, pero es que ya se está yendo contemplada los moles junto con el volumen. Entonces sería, ya hemos visto que la fórmula va a ser igual, bueno, P por V minúscula es igual a RT, entonces en este caso el volumen molar pasaría R, RT entre P, y aquí tenemos los datos que nos están dando, nos dice que la temperatura es igual a 323 Kelvin, la presión es igual a un megapascal, y yo lo pasé a 100 kilopascales. El valor de R, este fue un dato que también yo lo busqué del libro, y ya aparecía, que es 0,0815 kilopascales por metros cúbicos entre kilogramos por Kelvin. Y estas presiones críticas y la temperatura crítica también están dadas por este libro. Así que ya ahora después vamos a ver qué hacemos con ellos. Lo primero que todo es la parte A, que es con la ley de gases ideales. Entonces, nada más es sustituir los valores que ya tenemos, los 100 kilopascales, este valor de R y este valor de temperatura, y nos va a dar que tenemos que el volumen molar va a ser igual a, vean bien cómo se eliminan cada uno de las unidades que estamos viendo.
Los 100 kilopascales se van con estos 100 kilopascales. La Kelvin se va con los Kelvin, nada más nos queda metros cúbicos entre kilogramo. Y nos da este valor de 0,0263245 metros cúbicos entre kilogramo. Y determinamos de esta manera el porcentaje de error, que es el porcentaje de error de toda la vida, de que es valor como que experimental menos el valor real entre el valor real por 100, y nos da que hay un porcentaje de error del 80%. ¿Se entendió esta parte? Sí. Ok. Esta es ley de gases ideales de toda la vida. Ahora, ¿cómo se hace la otra? Como lo habíamos visto, la factor de compresibilidad. ¿Qué tenemos aquí? La presión. Como hemos visto, tenemos la presión crítica, así que vamos a sacar la presión reducida. ¿Ok? La presión reducida es igual a 1, que es la presión, que es la presión entre la presión crítica, que ya nos la están dando, bueno, que te lo busqué, que parecía. 1 entre 4,059 megapascales. Y o sea que la presión reducida es igual a 0,246. Más o menos 0,25, más o menos. Un poquito menos. Y también tenemos que calcular la temperatura reducida, que es básicamente la temperatura que se nos está dando en el sistema entre la temperatura crítica. En este caso sería 323 Kelvin entre 374,2 Kelvin. Nos da una temperatura reducida de 0,863. Ahora, ¿qué hacemos con estos valores? Vamos a venir a la carta de compresibilidad, que es esta de aquí. Este valor, este eje Y que vemos aquí, es la presión reducida, ¿ok? Este eje Y, perdón, este eje X en las cartas de compresibilidad es la presión reducida, que es la que ya calculamos acá. Entonces nosotros calculamos que la presión reducida está más o menos como en 0, está en 0,246. Así que venimos a 0. Y vamos más o menos como que por aquí, más o menos ahí la puse yo. Después se me voló un poco la flechita, así que yo creo que sí está más o menos en ese punto de 0,246, muy cerca, 0,25. ¿Y qué son estas líneas de acá? Estas líneas de aquí que ustedes ven aquí, todas estas líneas. Todas estas líneas representan temperaturas reducidas, ¿ok? Todas estas líneas, así que esta es la temperatura reducida, esta línea aquí es la temperatura reducida 0,85, esta línea acá es la temperatura reducida 0,80, esta 0,70, básicamente, son como temperaturas reducidas. Aquí lo importante es que nosotros nos están diciendo que la temperatura reducida que nosotros tenemos es igual a 0,863. Entonces es un poquito mayor porque vean que las temperaturas reducidas, la línea suele ir de menores a mayores, como de izquierda a derecha suele ir de menores a mayores, o de abajo a arriba. Lo pueden ver, por ejemplo, también de abajo a arriba. Mientras más abajito estén, menores va a ser el valor. Así que más o menos podemos ver que más o menos el valor va a estar como por aquí más o menos va a estar la línea de 0,863. Y cuando ustedes ya tienen cuál es el punto de la presión reducida junto con el punto donde más o menos va a estar la línea, ustedes básicamente en ese punto tiran la línea para este ladito. En donde aquí vamos a encontrar cuál es el factor de compresibilidad, este valor de Z que habíamos visto antes, que en este caso va a estar en más o menos 0,84. Esto fue una aproximación que yo hice, que estaba más o menos como en 0,84. Y esta es la parte que se busca en el gráfico. ¿Se entendió esa parte? ¿Cómo fue que lo hice de esta manera? ¿Cómo fue que yo saqué el valor de Z por el gráfico? Por mi parte, todo claro. Okay. Y bueno, ya con este valor de Z, esto es otra forma. Ustedes podrían calcular con la fórmula que yo les había dicho antes, esta fórmula acá,
que hemos visto antes. Bueno, voy a poner como por aquí. Esa fórmula de que, bueno, de que nosotros intentamos sacar ese volumen molar. Así que hemos visto antes que P por V es igual a Z por R por T. Y con esto podrían calcular que, por ejemplo, V chiquitita, V chiquitita, es igual a, perdón, es igual a Z por F por T entre V, entre P. Esa es una forma de hacerlo y es como una forma como asegurarse que el problema esté bien. Es una forma como asegurarse. Pero a mí lo decidí hacer de una manera mucho más sencilla que es, si ustedes van a ver todo esta, la presión por el valor de F por el valor de T, va a ser exactamente el mismo que se calculó aquí para los gases ideales. Va a ser exactamente el mismo. Así que, si vemos bien, entonces este valor de V, ignoremos como que si no existiera el Z, este valor de V va a ser igual de que vamos a tener que el valor de Z va a ser igual a un valor de volumen de un gas ideal, para el gas ideal. Así que para poder hacerlo para el gas real, básicamente va a ser igual al valor de V, al valor de Z por el V del gas ideal. Y de ahí ya se calculó para este gas, para la parte ya con el gas real, ya con el valor de Z incluido. Se entendió esa parte de por qué yo pude relacionar el valor de Z que es igual al volumen ideal. Y de cómo, por ejemplo, al ser estos dos iguales, si nosotros necesitamos calcular el volumen real, porque aquí sería como que aquí habría como que una U, aquí habría como que esto sería como que aquí arriba sería como que una V real. O sea, sí se entendió como esa parte. Sí, todo claro. Okay. Sí, más o menos, para explicarlo de nuevo, es básicamente se puede relacionar este valor de Z junto con una V ideal y entonces podemos tener esta relación, que esta relación se puede utilizar bastante, que es que el volumen que vamos a tener en el gas real ya con el valor de Z, ya con el factor de compresibilidad, es igual a Z por el volumen del gas ideal, que es igual sería a 0,84 por 0,0263245 metros cúbicos entre kilogramos y nos da este valor de V, que es igual a 0,02211,258 metros cúbicos entre kilogramos y se vuelve a hacer lo mismo y se vuelve a determinar el porcentaje de error el, con esta parte aquí, con este valor teórico, este valor real, como ya lo conocemos, cómo se calcula el porcentaje de error, y nos da que nos da un porcentaje de error de 1,45. ¿Alguna pregunta con este problema? De mi parte, no. Ok, que vamos con otro. Ahora dice, usando la figura 7,8, yo ahorita les digo cuál es, y los datos de la tabla P, yo ya les digo cuáles son. Calcule el volumen ocupado, ¿ok? El volumen ocupado por un kilogramo de, de metano, de gas, a, a 230 Kelvin y 68 bar de presión. Calcule el V, que va a ser el V que vamos a calcular, menos el V ideal, y el error relativo de V, si V se puede calcular a partir de la ecuación del estado de gas ideal. ¿Ok? ¿Qué es esto? Se puede entender un poco raro. ¿Qué datos necesitamos del metano y toda esta parte? Los únicos datos que necesitamos tenemos. La presión es igual a 68 bar. ¿Ok? La temperatura es igual a 320 Kelvin. Este V que tenemos aquí, que se nos pide que calculemos, va a ser el V que va a ser el V de gas
real, menos el V que vas a tener de gas ideal. Se nos pide que calculemos eso. Y que también se nos calculemos esta relación de esta diferencia entre el volumen de gas real. Así que tenemos la presión, la temperatura, la masa, que es igual a 1 kilogramo de metano, la masa molar del metano, que es igual a 16,04 gramos entre mol, y las temperaturas críticas del metano, que estas honestamente las busqué en internet, la temperatura crítica que es igual a 190,56 Kelvin, y la presión crítica es igual a 45,99 bar. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que todo, determinar las temperaturas y presiones reducidas. ¿Qué tenemos aquí? La temperatura entre la temperatura crítica. Hemos visto cómo se calcula la temperatura reducida, que es igual a la temperatura entre la temperatura crítica. Entonces nos va a dar igual a 230 Kelvin entre 190,56 Kelvin. Y nos da una temperatura reducida de 1,21. ¿Ok? Y lo mismo hacemos con la presión crítica. Tenemos la presión, que es igual a 68 bar, entre la presión crítica, que es igual a 45,99 bar. Entonces nos va a dar una presión reducida de 100,48 bar. Y vamos a buscar en el gráfico. ¿Okay? ¿Cuál era la figura que decía ahí? Era este gráfico. ¿Qué tenemos primero? Tenemos que la presión reducida es igual a 1,48. Entonces, está más o menos como por aquí. Más o menos. 1,48, yo lo puse más o menos como por aquí. Y tenemos que llevarla hasta donde esté el punto. Pero aquí hay que acercarlo bastante. Y tenemos que llevarla hasta donde esté el 1,21. Que si vemos, recordemos que las líneas van a ir bajando, como que esta es la temperatura reducida de 1, esta es la temperatura reducida de 1,10, 1,20, es decir, van a ir ascendiendo de temperatura reducida digamos, de abajo hacia arriba. Y tenemos que la temperatura reducida de 100,21, de 100,20 es igual a esta. Es igual a esta, es esta línea que tenemos acá. Bueno, pues nosotros tenemos la de 100,21, así que estaría un poquito por encima de esta de aquí. Un poquito por encima. Y vemos que si está un poquito por encima de esta de acá y la tiramos hacia donde nos da el valor de Z, nos da un valor de 0,70. Así que el valor de Z en este caso es igual a 0,70. Pero ve que yo puse la línea un poquito por encima de esta aquí arriba, de la temperatura reducida de 1,20. Y me da un valor de Z de 0,70. ¿Se entendió esa parte? De cómo llegué a ese valor de Z 0,70. Sí, Sí. Eso es como lo máximo que hay que tener cuidado con este tema. Este tema la verdad no es tan complicado, pero es como que hay que tener ciertos cuidados como de que, a ver, por ejemplo, puede ser que ustedes hayan visto en vez de 0,70, 0,69 y pues tampoco es que se les va a cambiar mucho problema ni se les van a poner malo por eso. O sea, es un factor gráfico, o sea, eso puede ser un poco muy visual. Bueno, aquí entonces, lo primero que voy a hacer es calcular los moles de metano. Los moles del metano. ¿Qué tenemos? 1 kilogramo de metano, eso son 100 gramos de metano, y lo hacemos con los moles del metano, con la masa molar del metano, básicamente es calcular los moles de toda la vida de un compuesto. Pensar que los moles son igual a 63,24 moles. Eh, ya, ahora con esto, estos son los moles que tenemos de metano. Ahora, tenemos este valor de acá, V por P. Vea que aquí estamos relacionando los moles, así que aquí tiene que ser el volumen total del compuesto, ya es el volumen total. Así que Z es igual a V por P entre NR por T. Así que
el valor de volumen va a ser igual a Z por N por R por T entre la presión. Recuerden que está haciendo el volumen del gas real, porque estamos teniendo en cuenta el factor de Z. Así que es igual a 70 y aquí metemos los datos. Vea que estamos utilizando bar. Al estar utilizando bar, tenemos esta ley de gases, esta constante ley de gases ideales que es igual a 0,08314 litros por bar entre Kelvin por mol. Así que aquí tenemos, y nos da un volumen de 12,27 litros. Ahora, ese es el volumen real. Ese es el volumen real de la mezcla. Bueno, del que va a tener el metano en gas. Ahora, ¿cómo habíamos visto nosotros antes? Nosotros habíamos visto que un volumen ideal, que habíamos visto acá, como ya lo había explicado antes, que el volumen real es igual a Z entre el volumen por el volumen ideal. Así que podemos utilizar esa misma relación para este problema, en donde vas a tener que el volumen ideal va a ser igual, del gas ideal va a ser igual a V entre el valor de Z, que es básicamente aquella ecuación que utilicé antes, pero la despejé, que nos da igual a 12,27 litros entre 0,70 y esto es igual a 17,53 litros. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta ustedes, generalmente, muy generalmente, el volumen que vamos a tener en un gas ideal va a ser mayor al que vamos a tener en un gas real, ¿ok? Así que en un caso que les esté dando distinto, no digo que no pueda llegar a pasar, pero sí les diría que vuelvan a revisar el cálculo. En un caso de que les está dando que un volumen ideal les esté dando mayor que un volumen real. Digo que un volumen real les está dando mayor que un volumen ideal. En caso de que porque generalmente el volumen del gas ideal suele dar mayor que el volumen que hay en un gas real. Generalmente hay casos en donde no, porque por ejemplo, si esto fuese mayor a 1, el valor de Z mayor a 1 podría ser que más bien el volumen real sea mayor. Pero por eso digo que hay casos. Pero si ustedes ven que esto es menor a 1 y les está dando que que el valor de Z es menor a 1 y les está dando que el volumen real es mayor que el volumen ideal, pues sí les diría que como que vuelvan a revisar el cálculo de alguna manera. Y bueno, y aquí tenemos la resta que se nos pide que calculáramos, que es igual al volumen menos el volumen ideal, que incluso vemos que esto nos está dando negativo, esto da igual de este número que está negativo, es igual a 5,26 litros, y pues el porcentaje de error que decía era relacionar esta diferencia entre el volumen real del compuesto, entre el volumen real del metano. Por 100, entonces nos da menos 56,20, menos 5,26 litros entre 12,27 litros por 100. Y esto lo dejé negativo. Esto en realidad tengo que haber puesto aquí, ¿cómo se llama esto? Valores absolutos. Pero lo dejé negativo, esto más ignórenlo. Y que nos da que un porcentaje de error de 42,86%. ¿Alguno con este problema? ¿No? Todo claro. Sí. Espérame porque me faltan algunos ahí. ¿Sí? Aquí dice, otro problema dice, haga la predicción de la presión del gas de nitrógeno a la temperatura 175 Kelvin y un volumen molar, ya que ya no está dando volumen molar, igualmente volumen molar en metros cúbicos entre kilogramos. Eso quiere decir que el valor de R, como hemos visto antes, que cuando el volumen molar está en metros cúbicos entre kilogramos, es que el valor de R se dividió entre el peso molecular, en este caso se hubiese dividido entre el peso molecular del nitrógeno, es igual a 0,00375 metros cúbicos entre kilogramos, con base a la ecuación de gases ideales y con base a la ecuación del estado Van der Waals. Ok, ahora vamos a utilizar el estado de Van der Waals.
Compare los valores obtenidos con el valor de 10.000 kilopascales determinado de forma experimental. Obviamente, de nuevo de calcular lo que es, bueno, lo que es porcentaje de error. Así que ahora vamos a utilizar la ecuación de Van der Waals. ¿Qué tenemos acá? Tenemos T es igual a 175 Kelvin, el volumen es igual a 0,0375, el valor de R ya está aquí calculado, ya dividido entre el peso molecular del nitrógeno, que es igual a 0,2968 kilopascales por metros cúbicos entre kilogramo por Kelvin. El valor real de P, que es igual a 10.000 kilopascales, y para el nitrógeno tenemos que el valor de R, el valor de presión crítica es igual a 3.390 kilopascales y la temperatura crítica es igual a 126,2 Kelvin. Yo esto lo busqué en internet. Como les digo, esto lo busqué en internet para facilitarme. Pero eso se puede encontrar, por ejemplo, en tablas o así. ¿Qué vamos a hacer primero? La que es con gas ideal. Como hemos visto, P por V pequeñita es igual a FT. Porque en este momento estamos utilizando volumen molar, recordando que el volumen molar ya toma en cuenta los moles, así que los moles no se utilizan en la ecuación. Así que sería la presión es igual al R por T por entre el volumen molar, que sería lo que tenemos acá. Sustituimos los valores, es dada una presión de 13.851 kilopascales y determinamos el porcentaje de error de esta manera con los valores experimentales y nos da un porcentaje de error de 88,5%. Hasta aquí todo claro. Uso de gases ideales fácil. Sí, Ok. Ahora, para el valor con la ecuación de Van der Waals, lo primero que vamos a utilizar es determinar el valor de A. ¿Cuál es el valor de A? Es 27 entre 64 por R a la 2 por la temperatura crítica a la 2 entre la presión crítica. Así que es igual. Esto es básicamente fórmula que ustedes, como ya les digo, ustedes tienen en el formulario. 27, así que esos valores. 27 entre 64 por R a la 2. Este aquí lo taché por el tema de las unidades, pero este es R que está a la 2. Tengan en cuenta que, entonces, al estar a la 2, tengan en cuenta que hay que poner entre paréntesis, ¿verdad? Por la temperatura a la 2 entre la presión crítica, que son los valores, por la temperatura crítica a la 2 entre la presión crítica, sustituimos los valores que ya tenemos y nos da este valor de A. Y bueno, y hacemos lo mismo para el valor de B, para acercarlo un poquitito más, que es igual a 1 entre 8 por R por la temperatura crítica entre la presión crítica, así que sustituimos los valores, tenemos 1 entre 8 por R por la temperatura crítica entre la presión crítica y nos da que es un valor de P de 0,00138 metros cúbicos entre kilogramo y por cierto el valor de A es igual a metros, no sé cómo decir esto, M a la 6 por kilopascales entre kilogramos a la 2. ¿Alguna duda con dónde saqué, bueno, cómo salió el valor de A y el valor de B? Básicamente aplicar fórmula que ustedes ya tienen. todo claro. ¿Ok? Así que, como hemos visto, la ecuación de Van der Waals es igual a presión, es igual a R por T entre la volumen molar menos el valor de B menos A menos el volumen molar a la 2. Así que, sustituyendo los valores que tenemos, este es el valor de R, este es el valor de la temperatura, este es el valor de volumen molar, menos el valor de B, esto menos, tengan en cuenta que eso aquí es un menos, hay que dividirla, hay que restar las dos fracciones, el valor de A entre el valor de volumen molar a la 2 y nos da este valor de
de presión, que es igual a 9.471 kilopascales. Como yo le dije, esto es aplicar fórmula, que ya lo habían visto antes cómo se llega a esta fórmula, entonces es básicamente aplicar fórmula. Y bueno, ya con esto se determina el porcentaje de error con los 10.000 kilopascales experimentales y nos da que un porcentaje de error de 5,3%. ¿Alguna duda con el problema? No, Ok. Ok, faltan todavía dos problemillas más, así que tranquilos. Este está en inglés, pero es básicamente lo del pointing factor, que el factor de pointing que habíamos visto dice, calcule la fugacidad y el coeficiente de fugacidad del agua a 25 grados Celsius, 100 bar de presión, usando data de las tablas de presión, de tablas de vapor. Es decir, que en esas condiciones, esto lo determiné el del volumen molar, así que aquí tenemos una tabla de vapor, ¿ok? Esa es una tabla de vapor de presión de vapor. En esas condiciones, ustedes en la tabla de volumen molar podrían buscarla, pero básicamente el volumen molar, ese V pequeñita, en este caso yo le escribo volumen molar, que también lo podemos escribir como VIL, para relacionarla con la fórmula que habíamos visto, es igual a 18 por 10 a la 6 metros cúbicos entre mol. Y también necesitamos la presión de saturación. ¿Cómo determinamos la presión de saturación? Con una tabla de vapor. Esta tabla de vapor. Esta presión de vapor de agua, del agua líquida entre 0 a y 373 grados Celsius. Así que usted se viene para acá, busca en dónde está el valor de 25 grados Celsius y ve que esta está la presión que tenemos de saturación. Estos serían los valores de presión. Aquí hay dos fórmulas de verlo, como o hectopascales. Es que no entendí muy bien por qué lo pusieron en este tipo de fórmula. Así que voy a utilizar los milímetros de mercurio. Y tenemos que entonces a 25 grados Celsius, que es la temperatura que nos está dando, la presión de vapor o la presión de saturación, mejor dicho, es igual a 23,776 milímetros de mercurio. Que eso es un dato, que esto fue una tabla de vapor que encontré por internet, que estoy buscando. Así que tenemos la presión de saturación es igual a 23,776 milímetros de mercurio. Lo calculamos con esta relación con bares, de que un bar es igual a 750,062 milímetros de mercurio, y tenemos esta presión de saturación. Y también lo dicen pascales. Bueno, nos da que la presión de saturación es igual a 0,0317 bar, que esto es igual a 0,0317 por 10 a la 5 pascales. Lo tengo en pascales porque en la fórmula se va a utilizar en pascales. En la fórmula el factor de Poynting se va a utilizar en pascales. Ahora, ¿se entiende de dónde llegué todos esos valores? Esto lo busqué en internet, este volumen molar. Pero se entiende por lo menos el de la presión de saturación, como para ir introduciendo ustedes a cómo utilizar este tipo de tablas. sí, todo claro. Ok. Así que necesitamos determinar la fugacidad. Como hemos visto antes, la fugacidad se determina por el coeficiente de saturación es saturado por la presión de saturación saturada, por este exponencial, por el volumen molar del líquido, por la temperatura, por la presión menos la presión saturada del componente entre F por T. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular nosotros? Tenemos la temperatura, nos había dicho que era 25 grados Celsius, entonces es igual a 298,15 Kelvin. F, este es un valor de F que ustedes ya conocen o que se puede buscar, ahí tienen una tabla llena con valores de F. Es igual a 8,314 pascales, por eso que esto lo pasa a pascales, esta presión de saturación,
porque lo vamos a utilizar aquí dentro en pascales. Pascales por metros cúbicos entre mol por Kelvin. Y lo mismo aquí se nos ha hecho que eran 100 bares de presión, así que son 100 por 10 a la 5 pascales. Recuerden que un bar es por 10 a la 5 pascales, solamente recuerden eso. Por eso es que se puede hacer esta operación tan sencilla. Y bueno, y aquí calculamos primero el factor de Poynting, que es todo este exponencial. Calculamos primero el factor de Poynting. Recomiendo hacerlo de esa manera. Generalmente calculen primero el factor de Poynting y ya después relacionan con el resto de datos de la fórmula. Pero primero calculen con el factor de Poynting, porque sí, si no es un poco enredado. Así que el factor exponencial, ¿qué tenemos? Exponente, recuerden que es un exponente, o sea, cuando lo pongan en la calculadora, tienen que poner el Euler, que es alfa bueno, ¿cómo se pone el Euler? En la tipo de calculadora que tengan ustedes, elevado, y aquí ponen los datos. Así que es 18 por 10 a la 6, por 10 a la menos 6 metros cúbicos entre mol, por 100, que es la presión que tenemos aquí, por 10 a la menos 5, menos 0,0317 por 10 a la 5 pascales, ¿okay? Que son esta diferencia de presión que tenemos acá, la de la presión menos la presión saturada, entre 8.314 pascales por metros cúbicos entre Kelvin por mol, que es este valor de R, por la temperatura, que es igual a 298,15 Kelvin. Vean algo muy importante, todas las unidades se cancelan. Es decir, que en este caso siempre, porque el factor de Poynting tiene que ser adimensional, es decir, no tiene que tener dimensiones. Si le está dando que tiene alguna dimensión, pues entonces vuelvan a revisar el problema. Y dato curioso, cuando estaba haciendo el último problema, me pasó algo muy parecido. Así que tuve que realizarlo, ¿no? Más o menos. Bueno, que en este caso este factor de Poynting, toda esta parte acá nos va a dar 1,075. Así que es FI, es decir, la fugacidad es igual a la, la coeficiente de saturación por la presión de saturación. Pero en este caso se va a suponer que el coeficiente de saturación es igual a 1 porque la presión en este caso de saturación es muy baja. La presión de saturación, vean que es igual a 0,0317 bar, es decir, es muy baja. Entonces se supone un coeficiente de saturación igual a 1. Así que nos da que la fugacidad es igual a 1 por la presión de saturación que hemos visto calculado antes, esta vez en bar, esta ya en bar, por el factor de Poynting. Se sustituyen los valores y nos da que el coeficiente de saturación, digo que la fugacidad es igual a 0,024 bar. Y cuando ya vamos a calcular el coeficiente de fugacidad, el coeficiente de fugacidad es igual a la fugacidad entre la presión, es decir, 0,034 bar entre 100 bar, y nos da que un coeficiente de fugacidad de 3,4 por 10 a la menos 4. Vean que el coeficiente de fugacidad es adimensional, pero que la fugacidad sí tiene dimensión y que es en presión. Y suele ser con bar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿Se, se entendió claro el problema? sí, todo claro. Ok. Y vamos con el último. Bueno, aquí está donde saqué los datos. Así que dice, use las tablas de vapor para calcular la fugacidad del agua a 70 bar y 300 grados Celsius. ¿Ok? Ahora vamos a calcular fugacidad en vez de con el factor de Poynting con tablas de vapor.
¿Qué vamos a ver acá? Tenemos tabla de vapor, bueno, tenemos que la presión es igual a 70 bar y una temperatura de 800 grados Celsius. Es igual a 573,15 Kelvin. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué estoy poniendo ese P0? Nosotros, para poder calcular este tipo de... Se va a utilizar esta fórmula acá. La fugacidad es igual a P0. Este P0 es una presión estándar por el exponente por la energía libre de Gibbs con estas condiciones de acá, menos la energía libre de Gibbs del P0 entre F por T. ¿Por qué yo utilicé este P0? Pues básicamente fue porque, no sé, me pareció como que era como que más sencillo, no sé. Y fue como que encontré más fácil el dato en las tablas. Entonces fue por ese. Pero ese P0 ustedes lo pueden cambiar por otro, con que sea una presión estándar. Así que, de las tablas de vapor, ojo, dice P0 igual a 0,05 bar y 300 grados Celsius. Y determinamos, porque ¿cómo vamos a determinar nosotros el delta G? Los delta G va a ser igual a, como lo hemos visto, de que es delta H menos delta S por T. Pero para eso necesitamos el valor de delta H y de delta S. ¿Cómo lo podemos ver? Por las tablas de vapor. Así que tenemos una tabla de vapor para la presión a 0,05 bar y 300 grados Celsius. ¿Qué hacemos aquí? Estas tablas de vapor las encontré en internet. Esta es esta que está aquí. Así que tenemos la tabla de vapor a 0,2505 bar. Así que, y aquí están las temperaturas. A este lado están las temperaturas en Celsius. A este lado las tenemos. Así que, ¿qué hacemos? Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Y tenemos el 300. Aquí está el 300. Primero que todo, nos brincamos la parte donde está 0,04 bar y vamos al punto de 0,05. Así que tenemos que esta nos da estos datos. Esta nos da el volumen molar. Estas tablas de presión. Este tipo de tablas de vapor nos suele dar el volumen molar, la energía interna, la entalpía y la entropía. Y esto no me acuerdo qué era. Creo que estas son como unas diferenciaciones entre estas de acá. Pero sí, estas como unas diferencias entre estas de aquí. Pero lo que se nos suele dar es estos valores de aquí. ¿Ok? Así que de estas tablas de vapor vamos a determinar cuál es la entalpía que venimos acá. Entonces a 0,05 bar y a 300 Kelvin. Y aquí tenemos la entalpía. Tenemos que es igual a 3076.9 y la entropía es igual a 9,6027. Así que con estas tablas de vapor podemos sacar cuáles son los valores de enthalpía, que ya lo tenemos aquí, 3076,9 que kilojoules entre kilogramo, y para la entropía es igual a 9,6027 kilojoules entre kilogramo por Kelvin. Y con esta fórmula, utilizamos la fórmula que ya conocemos muy bien para determinar la energía libre de Gibbs. Así que aquí nada más después sustituimos los valores. Aquí tenemos la entalpía, aquí tendríamos la entropía y aquí teníamos el valor de T, que en este caso, para hacerlo congruente, podemos poner el mismo valor de T que ya no se nos está dando antes. Y nos da que esa energía libre de Gibbs 0 que vemos acá va a ser igual a menos 2426,89 kilojoules por kilogramo. Ahora, se va a hacer exactamente lo mismo para
70 bar de presión y 300 grados Celsius. Aquí tenemos esta tabla de presión, esta tabla de vapor. Así que aquí tenemos los valores a 70 bar. Aquí están. Así que vamos a venir acá. Esta sería la entalpía 70 bar. Así que vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Hasta encontrar los que están a 300 grados Celsius. Que son estos de acá. Así que la entalpía vamos a tener que es igual a 2839,8 y la entropía que es igual a 5,9335. Así que con esos valores que ya sacamos de la tabla de vapores, vemos, ya aquí los vemos mejor, la entalpía es igual a 2839,8 kilojoules entre kilogramo, la entropía es igual a 5,9335 kilojoules entre kilogramo por Kelvin, y con determinando la energía libre de Gibbs, con la función que ya sabemos, eh, y nos da que es un valor de menos 506,99 kilojoules entre kilogramo. ¿Alguna duda de dónde saqué los datos y de cómo llegué a estas energías libres de Gibbs? No. Ok. Y bueno, y ya para sacar la fugacidad, ya nada más es meter los datos en la fórmula. Así que ya habíamos determinado que el P0 es igual a 0,05 bar. Y tenemos las energías libres de Gibbs, las diferencias entre la energía libre de Gibbs, a 70 bar menos la energía libre de Gibbs a 0,05 bar. Ahora, muy importante, nosotros tenemos que el valor de F que vamos a utilizar es igual a 8,314 kilojoules entre kilomol por Kelvin. Y vea que estas energías libres de Gibbs están entre kilojoules entre kilogramos. Entonces fue por eso que yo tuve que utilizar este Kelvin, ignórenlo. Este Kelvin no sé por qué está aquí. Pero esto es básicamente es la masa molar. Ignoren las unidades. No sé por qué, digamos, creo que está ya muy de noche ayer, pero básicamente es que la masa molar del agua es igual a 18,015 kilogramos, kilogramos, tenemos kilogramos, perdón, tenemos kilogramos entre kilomol. Esa sería la masa molar, que esa sería la masa molar del agua. Y entonces, esta nos va a ayudar porque nosotros necesitamos que esto esté en kilomol porque la constante de gases ideales nos relaciona estos, este por kilomol, así que no podemos tener esto en gramos, en kilogramos. Así que básicamente esto sería, habría que multiplicar esto por, básicamente hacer una conversión de pasarlo que esta energía libre de Gibbs, en vez de estar en kilojoules entre kilogramos, esté en kilojoules entre kilomol. Así que sería igual a 18,015 entre 1. Y entonces ya tendríamos esto, y aquí nada más quitamos los kilogramos de las unidades. Y así que aquí ya sería el valor de F, que habíamos visto acá, que es igual a 8,314 kilojoules entre kilomol por Kelvin, y por la temperatura, que es igual a Kelvin, que es igual a 573,15 Kelvin. Vemos que despejamos las unidades, vemos que aquí todo se logra sacar, digamos, no queda ninguna unidad, y nos da una fugacidad de 57,88 bar. ¿Ok? Cuando ustedes ponen esto en la calculadora. Recuerden que el exponencial es el Euler elevado a todo este valor de aquí. Tengan mucho cuidado también con poner las restas y así. Y el coeficiente de fugacidad sería la fugacidad entre la presión, que sería igual a 57,88 bar entre 70 bar, que nos da un valor de 0,8227. Y ese sería el problema.
¿Tiene alguna duda con este problema? ¿Todo claro? Sí, está claro. ¿Todo claro? Ok. Entonces ya lo dejaríamos hasta aquí. Voy a detener la grabación. Y ya está.